Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que se van a empezar a conectar en las redes sociales de Línea Directa Recargado. Como ya lo anunciamos durante la mañana de hoy y durante el día de ayer, estamos en la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en las oficinas del compañero y amigo Víctor De Genaro, un dirigente sindical, dirigente político, que hoy es concejal de la ciudad de Lanús, pero fue, como todos saben, o por lo menos muchos saben, secretario general de ATE Nacional, secretario general y fundador de la CTA, ahora CTA Autónoma. También fue parte de la fundación de la agrupación ANUSATE, la agrupación interna de ATE, ya hace varias décadas. Así que bueno, en lo personal, muy contento, emocionado, también con los nervios que significan hacerle una nota a Víctor, más allá que lo conozco ya hace 20 años, pero él me enseñó a mí que cuando uno está nervioso, por más que pasen los años, pase el tiempo, está nervioso porque algo siente. Así que bueno, ¿no? Eso uno lo sigue sintiendo, no solamente por entrevistar a Víctor, sino por lo que significa muchas cosas. Así que estamos en su oficina y bueno, vamos a empezar la charla con Víctor, que va a ser una charla amena y vamos a tratar de ver cómo podemos llegar no solamente a una síntesis, una conclusión, sino hablar de varios temas que hacen a la realidad política del país, de la provincia, pero también de varios temas que le quiero consultar. Hoy un día especial, que hoy es el Día del Trabajador del Estado y la Trabajadora, 27 de junio, así que bueno, la primera pregunta en realidad es: feliz día, Víctor, así que bueno, un honor, un gusto estar acá en tu oficina, en tu casa, digamos, ¿no? En Lanús. Bueno, muy bien. Feliz día igualmente. Feliz día a todas las compañeras y a todos los compañeros que trabajan en el Estado nacional, municipal, provincial, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Un día muy especial porque además nos lo trataron de impedir. Milei y Adorni dijeron que no teníamos derecho a festejar nuestro día, y sin embargo una jueza muy importante para nosotros que muy rápidamente marcó la cancha, dijo esto es inconstitucional y aceptó el amparo que hicieron el Departamento Jurídico de ATE rápidamente, y hoy la ley se tiene que efectivizar, y es una ley que permite a nivel nacional el conmemorar el 27 de julio, que es el día en donde en 1978 se aprobó en la OIT el derecho a la sindicalización y a la convención colectiva de los estatales. Es un día como sería el 1 de mayo, digamos, de todos los estatales del mundo. Y a partir de eso se empezó a instalar en el mundo distintas organizaciones internacionales, nosotros lo asumimos como agrupación al principio, en la época de la dictadura, como un día para conmemorar, y siempre estuvo asignada nuestra militancia de recuperar el sindicato y de reivindicar este día. En la Argentina tuvimos la suerte de que el derecho a la sindicalización y el derecho a la convención colectiva se estableciera a partir de lo que fue el primer convenio colectivo con el Estado Nacional firmado en 1944, de aquella famosa Secretaría de Previsión que con Juan Domingo Perón, en aquel momento coronel, realmente abrió la puerta, y es famosa la marcha de los trabajadores de ATE, encabezados por Tesorieri, a la Plaza de Mayo, a mitad del 44, donde se fue a agradecer ese reconocimiento. No es así en muchos países. Brasil, hasta que no se hizo la nueva constitución, estaba prohibido la afiliación sindical. Bolivia, hasta que no llegó Evo Morales, estaba prohibida la organización sindical. Y en muchos países
son funcionarios públicos, servidores públicos, no trabajadores del Estado, como lo que realmente son, trabajadores del pueblo. Así que es un derecho que fue reconocido, ratificado por la ley Abdala en su momento, en la década del 90, cuando él era diputado nacional, el derecho a la convención colectiva, y sí después tuve la posibilidad de hacerlo con muchos otros compañeros, instalar que se conmemorara el Día de Empleado Público de los Trabajadores Estatales. ¿Cuándo era diputado? Cuando fui diputado en el 2013. Debo ser claro en esto, hubo provincias que lo hicieron antes. O sea, por ejemplo, Neuquén, por ejemplo, Entre Ríos, determinaron. Entonces, es una campaña internacional de unificar en un solo día toda la reivindicación, para que seamos conscientes. Somos realmente una cantidad importantísima los trabajadores que estamos en el Estado, y el Estado no va a desaparecer por más Milei que haya. Lo que hace Milei no es destruir el Estado, sino destruye el Estado que sirve para la gente y construye un Estado que sirve para la represión, que sirve para el pago de la deuda externa, que sirve para garantizarle a los grupos económicos el saqueo y el enriquecimiento de esos sectores. Pero existe el Estado, y es donde invierten y a fondo, ¿no? El Estado, sin lugar a dudas. Sí, vos y eso hablamos de la ley, de los convenios colectivos, y hoy estamos en el siglo XXI, y vos fíjate que tenemos 23 provincias más Capital Federal, solamente en 6 provincias tenemos ley de convenciones colectivas de trabajo, pero en 4 provincias tenemos convenios. O sea, hay en 2 que tenemos ley, y todavía no podemos llegar a la escritura. Después faltan todo el resto de las provincias. Por eso también que desde ATE son las campañas permanentes de los convenios colectivos, del avance, que hay que avanzar los derechos. O sea, hoy estamos en el siglo XXI y los gobernadores de ahora y los gobernadores anteriores tampoco, digamos, ¿no? Tuvieron una decisión política. No hablo de que no luchamos nosotros, pero, digamos, es como que no se puede cristalizar ese derecho que tenemos los trabajadores. Bueno, una cosa es que no se pueda cristalizar porque es una pulseada, y otra cosa que no se haya podido cristalizar en algún momento. En algún momento sí tuvimos, que fue los 10 años del 45 al 55. O sea, con ese cambio revolucionario que significó, estamos por cumplir, déjame decir esto, porque sé que te gusta la historia y sé que es muy importante y reivindicar claramente esto. Estamos por cumplir 80 años del 17 de octubre del 45, hecho inédito, no repetible en la República Argentina, que fue la irrupción política de la clase trabajadora y que terminó en triunfo. No es que antes no haya habido rebeliones populares, ¿cierto? Toda la década del infame, de los federales, de los pueblos originarios, pero nunca hubo la posibilidad de que desde los trabajadores pudieran coronar una iniciativa política que terminó en triunfo y generando una década donde estos derechos se cumplieron. O sea, es mentira que no hubo. Hubo y nos los cercenaron. Y a partir del 55 fueron pulseadas. Pulseadas que significaron que muchas empresas del Estado se cumplían los convenios, otras se privatizaban, que en el Estado provincial ponían excusa porque es una ley aparte, en los municipios realmente son el último orejón del tarro, salvo las capitales que tienen una capacidad financiera importante de las provincias. La mayoría vive no de la riqueza que generan, sino realmente parece como si fuera lo que va decantando de lo que es la capacidad concentradora del Estado Nacional en sus finanzas, y se produce una distorsión muy grande en donde el sueldo hoy o el mismo
esa norma que dice la Constitución, que a igual función, igual salario, bueno, el salario del municipal es la mitad que el salario del provincial y el salario del provincial es la mitad que el salario del trabajador nacional. Entonces esa injusticia es producto de una política sistemática de vaciamiento de ese poder de los trabajadores para permitir el saqueo y la destrucción. Ahora, cuando recuperamos un poco el Estado, ¿no? Y se pone al servicio de otra política, bueno, en vez de 6 pasan a ser 9, en vez de 9 pasan a ser... Bueno, y esto te demuestra que es muy importante, además de la capacidad de resistencia de los trabajadores por nuestros derechos, es muy importante entender que las reivindicaciones de los estatales, de los trabajadores, depende de que el conjunto de la comunidad y del pueblo realmente tenga derechos. No habrá carrera sanitaria. No habrá carrera sanitaria si no hay salud pública para nuestra gente. Y no habrá salud pública para nuestro pueblo si no hay una verdadera inversión en los recursos humanos, en las capacidades y en el desarrollo de la salud pública. Ayer participamos del Congreso Nacional de Arte, ¿no? Un congreso que por lo menos en lo personal... Fuerte, ¿no? Fuerte, emotivo, con muchos compañeros y compañeras, después de la reforma del estatuto, ¿no? Que plantea el tema de la paridad de género, plantea algunas cuestiones más. Pero vos tuviste la suerte de ser secretario general de arte, por el privilegio o por la providencia, como decís vos, según lo que uno crea. Pero yo desde las gradas sentí no solamente un gran reconocimiento hacia vos, como dirigente, como compañero, sino que hay algo que vos dijiste, y me gustaría que lo digas, porque hay seguramente muchos jóvenes que van a escuchar más tarde, que no solamente el 27 de junio es el Día del Trabajador del Estado. Ustedes en aquellos años, vos dijiste algo importante, nosotros el 27 de junio echamos a López Rega. ¿Qué pasó ese 27 de junio? ¿Qué año fue? Eso fue hace 50 años. Pero cuando llegué al Congreso, sí. La verdad que para mí, debo confesar a los que me están escuchando que ayer fue uno de los días que estaba conmovido, se me notó además cuando iba a empezar a hablar. Te quebraste, ¿no? Porque había mucha emoción ahí, en ese ambiente. Estamos viviendo momentos tan antihumanos, tan crueles, tan innecesariamente injustos en función de lo que la potencialidad podría, el desarrollo científico, tecnológico, las capacidades que existen, que estamos tan metidos para adentro y no sabemos y tenemos ansiedad de que, bueno, encontrar un espacio como ese fue maravilloso. La verdad, fue los abrazos, la alegría. Además, una cosa muy importante que hay en arte, estaban todas las representaciones del país. O sea, no es la capital federal, es cada pedacito del territorio estaba ahí. Eran historias de lucha, había jóvenes y mayores, para no decir unos viejos, porque, no por mí, porque lo asumo, pero sí unos cuantos que estaban ahí, los jubilados, los que están peleando todos los miércoles. Impresionante, mucha historia. Y de repente cuando entré a ese anfiteatro que no existía cuando recuperamos el gremio, y que fue un sueño y vibraba ese anfiteatro, todo tiene que ver con todo. Nosotros dibujamos el anfiteatro ese en la tierra el día que ganamos el gremio, que nos lo cedieron, al otro día asumíamos, y yo lo dibujé en la tierra del parque que hay ahí, y dije, tiene que ser un anfiteatro. ¿Y por qué tiene que ser un anfiteatro? No, tenemos que ir para abajo. ¿Por qué para abajo? Y yo digo, porque el anfiteatro es redondo, o sea que todos están al mismo nivel, se ven,
y los dirigentes estamos abajo y no nos podemos escapar. Porque si vamos a tenemos que pasar por la gente para escapar, así que claro, estamos ahí, tiene que ser claro. Bueno, es verdad. Y fue anfiteatro, y se hizo, o sea, era un sueño. Imagínate estar ahí. Y me di cuenta que yo había asumido hace 50 años, en junio del 75, como vocal en el Consejo Directivo Nacional. Fue un mes muy especial ese junio, en lo personal y en lo político. Asumí por primera vez, era el dirigente más joven, y el 27 de junio echamos a López Rega y a Rodrigo. Sí, el Rodrigazo. Estaba el gobierno peronista. Fue una ilusión, te imaginás, el día asumió Cámpora, Condorticós, el presidente de Cuba, Allende, soltamos a los presos, teníamos poder, vino Perón, planteó el plan trienal. En el Estado se discutía durante esos años en asamblea pública. Yo era secretario general del delegado de minería y discutíamos en las asambleas una vez por mes el plan minero. Todos los trabajadores y los jefes tenían que explicarlo y explicaban. Y nosotros podíamos decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Era parte. Éramos parte, teníamos autogestión, cogestión, ahí era cogestión. Pero hubo 3.260 empresas autogestionadas y cogestionadas en un congreso de la CGT en el 76, antes del golpe. ¿Qué empresas eran? Porque ahora hay empresas autogestionadas. Pero en ese momento era, para que tengan una idea, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Es como si fuera todo el servicio de electricidad de la zona sur. La asamblea de los trabajadores de Selva se hacían en la cancha de Boca para discutir el plan de inversión. Petroquímica General Mosconi, San Lorenzo, Petroquímica San Lorenzo. Estamos entendiendo la dimensión de las empresas. Por eso vino el golpe, porque los trabajadores habíamos tomado y tenido una potencialidad bárbara. Bueno, la guerrilla estaba derrotada y ellos intentaron que ante la muerte de Perón, ante la debilidad de Isabel y ante la crisis que había, terminar con el pacto social y producir un cimbronazo económico importante, poniendo al ministro de Economía, Rodrigo, y a Sin en el Banco Central. Y paralelamente crearon las 3A con López Rega para aterrorizar, masacrar y amedrentar. Bueno, no lo echaron los militares ni la Embajada de Estados Unidos a López Rega. Esto es muy importante. Lo que lo echamos fuimos los trabajadores y el pueblo peronista el 27 de junio. Dijimos basta y lo echamos. Yo creí que fue lo que comenté, el 27 de junio es un parteaguas, muy importante. Llegamos ahí y dijimos, no queremos esto. Yo sinceramente, lo dije ayer, ese día sentía que estábamos tomando casi el poder. Y después con el tiempo aprendí que ese mismo día estaba empezando nuestra derrota. Qué bárbaro, ¿no? Uno piensa, tenés, y la verdad estaba empezando la derrota. ¿Por qué? Porque estaba mal lo que hicimos. No, dijimos, el peronismo no es para esto, porque Sin y Rodrigo lo echamos, pero volvieron con Martínez de Oz. Y las 13A pasaron a ser las Fuerzas Armadas. Tuvieron que hacer un genocidio para hacer eso, no nos convencieron. Y nosotros, el movimiento obrero, propuso un plan económico y la CGT no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con la gente y con esto que estamos hablando. La verdad no teníamos el poder organizado como para gobernar. Volteamos el gobierno, pero no pudimos gobernar. Y si no gobernás, gobierna otro. Esto va a pasar muchas veces. Somos capaces de decir lo que no queremos, pero no hacer las cosas. En la última oportunidad nos está demostrado. Nos juntamos todos para echar a Macri y la firma con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández, aumentaron la pobreza, Massa, terminó viniendo Milei.
no alcanza con decir lo que no querés, hay que construir un gobierno diferente. Bueno, ese día aprendí que la revolución inconclusa sigue vigente, está inconclusa. Y el 27 de junio es el día donde los trabajadores fuimos capaces, y los peronistas, fuimos capaces de decirle no al gobierno que quería tergiversarse, y bueno, y abrimos la puerta a un infierno muy importante que ya venía planificándose, ¿no? En Argentina estaba rodeado por Barnaberry en Uruguay, por Stroessner en Paraguay, habían volteado a Torres en Bolivia, habían volteado a Velasco Alvarado en Perú, y Allende, ese que había estado en la Casa Rosada el 25 de mayo, caía, lo volteaban, le hacían un golpe y lo asesinaban en septiembre del 73. O sea, evidentemente era un plan de invasión por Estados Unidos y por los empresarios que hoy sigue vigente. Nosotros, cuando vos contás esto, yo trato de trasladarme a esa época. Yo nací en el 73. ¿Naciste? Nací. Ah, mirá vos. Nací en mayo. ¿Naciste con el triunfo popular? Claro. Ah, ¿viste, claro, querido? Claro, claro. Así que uno trata de poder transportarse y tratar. Como uno viene del sindicalismo, por lo menos somos trabajadores, somos líderes sindicales, uno se entusiasma cuando vos decís, aparte yo, me acuerdo que yo en la asamblea en Santa Cruz, yo decía esto, porque a veces pareciera, viste, que cuando los compañeros, los dirigentes hablan, pareciera que no se escucha o nadie toma nota o nadie... Evidentemente yo soy uno de que te escucho, por ahí no hago lo que vos decís, pero a veces te escucho con muchas cosas. Y ahí me quedó mucho esto cuando una vez vos me dijiste a mí esto, de que los trabajadores discutíamos, que Perón hacía plan quinquenal y decía a los ministros que vayan, hablen con los trabajadores, que los enriquezcan, que lo hagan más grande, que sean partos, entonces vos me contás. Y yo siento que ahí tenemos poder los trabajadores, porque decidíamos lo que había que hacer en tal ministerio, con la minería, con el petróleo, con lo que sea. Y también esto, ¿no? Cuando uno va buscando la historia, se encuentra que el primer sindicato de los trabajadores de IPF fue ATE, no fue el CHUP, fue ATE. Y Tesorelli fue secretario general de ATE Nacional, de ATE Consejo Nacional, y fue el trabajador de IPF. Lo que quiero decir, vos, con los años de experiencia, con la historia que tenés los trabajadores en dirigente sindical, de ese poder que teníamos los trabajadores, de ese poder donde decidíamos. Después, la traición del menemismo en los 90, donde ahí tuvimos que construir una central obrera para poder contener. Yo me acuerdo que la marcha grande, yo te escuché, yo recién empezaba, ahí vos dijiste que había que ir a buscar los trabajadores que estaban en los barrios, porque salían de la fábrica y estaban quebrados, que eran las mujeres que salían de trabajar la voz y que los trabajadores, los hombres, más que nada estaban adentro. De esa etapa a la etapa que vivimos ahora, o sea, lo que quiero preguntar es, ¿cómo ves el movimiento obrero desde esa época a lo que pasa hoy? ¡Ah, el quilombo! Bueno, entonces, lo más interesante, la historia sirve... Yo digo, ¿estamos en capacidad de vuelta de recuperar el protagonismo? Digamos, Sí, depende. El poder siempre está. El problema es si lo organizás y lo conducís para tus objetivos, pero siempre tenés poder. Mirá, hubo pandemia, ¿no? Si algo demostró la pandemia, por eso los tipos están tan desesperados de decir, no nos dejaban salir, era una barbaridad, nos metían para adentro, qué sé yo. Hubo pandemia y resulta que los tipos estaban desesperados que nosotros saliéramos porque no producían, los bancos estaban llenos de guita, pero no se producían bienes porque lo que produce realmente la riqueza no es un fajo de billete parado arriba de una mesa. Vos podés poner $3 millones acá arriba, si no te lo afanan, lo podés
estar 5 años y seguirán siendo 3 millones de dólares. Lo que produce la riqueza es el trabajo humano, la cabeza, el lomo, el esfuerzo humano. Y eso, por eso somos trabajadores. Sin trabajo no hay riqueza. Lo que hay es otra cosa, es la utilización, sí, de esa riqueza que hoy inventan burbujas y burbujas, pero siempre atrás vos rascás y aparece el trabajo. La pandemia demostró que estaban desesperados porque no se generaba riqueza. Bueno, no digo más, la pandemia demostró también que si no se contaminaba, hasta Venecia empezaron a aparecer todos los pescados, ¿viste? Claro. Era impresionante, la naturaleza se acomoda sola, ¿viste? Entonces, calma. El poder está, el problema es si lo asumís y si lo organizás y si lo potencializás por un proyecto colectivo. O si lo reprimís, lo quebrás y lo aprovechás para un problema individual o para un interés individual. El poder lo tenés, el problema es la conciencia. Y esa conciencia, esa voluntad política organizada exige que se asuma. Claro, el enemigo es muy claro, usa el miedo. Usa el miedo. Vos te metés en esto y te voy a echar, claro. Te reprimo, te meto preso. La esclavitud existió por siglos. Es algo es injusto absolutamente. Ahora, hay una película muy interesante, ¿no? Que estaba uno de los esclavistas más grandes, que tenía grandes plantaciones, y le señalaba que él vivía rodeado de negros, ¿no? Esclavos en el sur de Estados Unidos, y lo desafió y le decía, ¿cómo puede ser que no se animen a terminar con los pocos blancos que estamos? Claro. Es la propia inhibición del poder, la incapacidad de sentirse protagonista. Pero estos son siglos de miedo. Ahora, cuando vos despertás eso, es imparable. Y vos lo viviste, vos ya tenés una experiencia que le podemos decir a todos los jóvenes. Cuando empezás a sentir que estás empezando a caminar y empezás a lograr éxito, y bueno, la empieza es imparable. Después, si no calculaste bien, cobraste. Bueno, es una pulseada. Es entre ellos y nosotros. Ellos son menos que nosotros. Pero sí, no nos subestiman. Por eso hicieron un genocidio. En la Argentina, esto que yo te decía antes, bueno, nosotros creíamos que estábamos llegando al poder y estaba empezando la derrota. Ellos no subestimaron a nuestro pueblo, a nuestra historia, que viene del genocidio de los pueblos originarios, del genocidio de las guerras sangrientas contra los federales, el genocidio de los negros, la rebelión en los primeros siglos XX y el genocidio que significó el intento de que renunciáramos a ser protagonistas. Ahora, nuestro pueblo no renuncia. Sí. Y los pueblos no renuncian. Fíjate Haití, sí. Que la primera revolución en Latinoamérica, Haití, la revolución negra, bueno, no saben, le siguen pegando. O a Paraguay, que fue en el siglo XIX el proceso de industrialización y desarrollo más grande, le meten el contrabando, los pines y los pueblos, sí, hasta le prohibieron hablar en guaraní. Mirá vos, yo admiro a los paraguayos, ¿no? Te voy a contar una anécdota. El Stroessner prohibió hablar el guaraní en Paraguay. Y es más, le decía a todas las madres y a los padres que no le enseñaran el guaraní, porque como era tan cultural, como era una cosa muy dulce, ¿no? Decía que no le dejaba desarrollar la cabeza, la inteligencia que iban a tener. Es terrible eso, ¿no? Bueno, y durante décadas estuvo prohibido hablar el guaraní. La mayoría del pueblo era colorado, estaba, bueno, era una represión brutal y la resistencia. Ahora se murió Stroessner y al otro día en todas las casas hablaba guaraní. ¿Cómo hicieron para resistir? Bueno, esa es la capacidad, ese poder que fue para defender su idioma,
también puede ser para defender una cultura y una vida. Yo creo que sí, hoy estamos en un momento en donde cuando hablamos de las cosas de la historia, bueno, no siempre perdimos, hubo un momento que ganamos. Y ganamos y hay que analizarlo, qué hicimos para ganar, pero también por qué perdimos. Y que nos va a permitir organizarnos hoy para ganar y realmente no volver a perder. Yo digo, hoy en día, Milei se está cayendo. Cada vez se está cayendo en el consenso de la gente. Cada vez tiene menos apoyo del pueblo argentino. Yo a veces veo señales que para algunos son secundarias. Milei se pasó todo el año pasado saliendo al balcón una vez por semana, toda la semana. Traía un artista extranjero, un jugador de fútbol, alguien que despertara interés. No se le acercaba a nadie, saludaba a nadie. Hasta que un día había 200 pibes en la plaza, salió a saludar y se tuvo que esconder porque eran 200 estudiantes que lo empezaron a putear. Bueno, ya no sale mal el balcón. No juntó a nadie, no junta a nadie, no puede juntar a nadie. Ahora, otra cosa es que él no esté convenciendo y otra cosa es que nosotros tengamos una propuesta alternativa y superadora. Bueno, ese es el desafío que hay que hacer. Hoy hay una rebelión en la mayoría de la gente, hay luchas sectoriales, hay luchas importantes en todos lados. Ayer en ese plenario, en ese congreso, se respiraba la alegría de que el día anterior había amanecido con una intersindical que se unificaba todos los conflictos y se asomaba a la calle. Por eso estaban todos contentos. Decían, bueno, empieza a haber algo. Empieza a haber esperanza. Entonces, la frase que para mí sintetiza muchas cosas fue la que dijo Lula el día que asumió en Brasil. Tuve la suerte de estar ahí por primera vez en el 2003, cuando el 1 de enero, y él dijo, por fin la esperanza venció al miedo. Entonces, es la esperanza, es el poder potencial, es creer, el poder que nosotros vemos que puede enfrentar el miedo. El miedo existe. Ahora, un miedo, como decía Martín Fierro, no es sonso, te ayuda a tener precaución. Ahora, si el miedo te paraliza, ya es terror. Y eso es lo que busca el enemigo, terror. Por eso hicieron un genocidio, por eso dicen las barbaridades que hacen, por eso Bulli hace lo que hace. Ahora también el pueblo sabe y lo sigue llevando adelante la pelea. Está amaneciendo, no tengo duda. Sí. ¿Y por qué? Varias cosas que disparan lo que vos decís. Una, yo digo, lo que a veces me pasa a mí, ¿no? Que cuando estamos en las malas, nos juntamos, nos bancamos las diferencias, tanto en el sector sindical, sector político, partidario, hacemos intersindicales, hablamos siempre de la unidad, como si fuera algo tan fácil, hablar de la unidad, pero cuando resistimos nos juntamos. Ahora, cuando tenemos que pasar a la ofensiva empiezan los problemas. ¿Por qué no aprendemos, si ya hay experiencia en eso de que cuando queremos pasar a la ofensiva empiezan los problemas, empieza la división del campo popular? Y porque una cosa es estar de acuerdo contra lo que no nos gusta. Y otra cosa es ponerse de acuerdo y compartir la construcción de los sueños de cada uno. Son dos cosas distintas. Es más amplio. Y con una situación, cuando estamos a la defensiva, nos unimos los menos. Somos pocos. Pero cuando estamos a la ofensiva, somos muchos. Y más sueños todavía. Hay que ser más amplio, más generoso, hay que abrirse. Es la potencialidad. Ahora tiene una contracara eso. Porque cuando nos unimos porque somos pocos, estamos mal. Y no se masifica la respuesta. Ahora, cuando hay ofensiva, alegría y legalidad, somos más. Una cosa es
para ponerte un ejemplo. Una cosa es un paro heroico en la época de la dictadura, el 30 de marzo del 82, ¿viste? Hicimos se va a acabar la dictadura. Éramos una marcha impresionante, pero ¿cuántos seríamos? 20.000, 30.000. Que fuimos a la Plaza de Mayo de todos lados, y en Mendoza había 2.000 y 3.000, nos mataron a Benedicto Ortiz, y es una cosa extraordinaria. Peleamos durante 4 horas, y en Tucumán, en Rosario, o el cordobazo, el rosariazo, en épocas difíciles, son grandes acciones heroicas, pero minoritarias. Ahora resulta que cuando llega la democracia y empezamos, los paros por lo eran 200, 300.000, llenamos el 9 de julio. Es otro momento. La legalidad ayuda a que sea masivo. La derrota exige hechos heroicos que no tienen la dimensión. Entonces es lógico esta relación. Pero bueno, hay que aprender a entender que no es la unidad cualquiera. Unidad contra lo que no queremos es más fácil. Es más, es más fácil decir el que nos salta es un inglés para definir la identidad que decir que Argentina queremos. Y es lógico, ojo, que yo soy feliz cuando veo a mi nieta, tenía 2 años cuando salió campeona Argentina, y estaba con la otra compañerita de jardín, y estaban todas las NUS acá, las avenidas llenas de gente, como estuvo en todos lados, y las 2 pulgas cantaban, el que nos salta es un inglés. Digo, bueno, madre, que salimos campeones. Le han hecho una ayuda a la existencia de la Argentina. Mirá, estaban cantando el que nos salta es un inglés con todo lo que implica. Ahora, ¿qué Argentina queremos? Es un debate superior. Y hay que aprender a bancarse eso. Hay que formar equipo, hay que aceptar la diversidad. La diferencia no puede ser una excusa para fracturarse, tiene que ser lo que nos enriquezca para construir una verdad colectiva, y eso es crecer, individual y colectivamente. Y la única manera de bancarnos la diferencia es que sea colectiva. Por eso los tipos no quieren la democracia. La democracia es revolucionaria en el campo sindical, en el campo de la cultura, en el campo de la economía, en el campo de las elecciones. La democratización, la elección, si es con todos, si se discute abiertamente, no se puede decir macana. 4 tipos en una pieza hacen negocio. La democracia es clave, no la democracia como forma de gobierno, como proceso de empoderamiento a nuestro pueblo, la autonomía, la capacidad de decidir lo propio y bueno, y relacionarse. Eso es la sociedad que necesitamos. Ahora, lo siento por ellos, porque ellos van a tratar siempre, los poderosos, de convencernos que nosotros no tenemos destino para otra cosa que ser subordinados y esclavos, de diferentes maneras. Ahora, lo siento mucho, está en nuestra razón de ser que hasta que nos demuestre lo contrario, lo único que genera riqueza es el trabajo humano. Y ese trabajo nos hace creadores. Creo que ese es el debate más importante que hay hoy, y ya no alcanza con solo discutir lo que no queremos. Hay que encontrar un camino de abrir. Es difícil porque nos forman todos los días, o tratan de formarnos todos los días, pero esa capacidad de hacernos llorar, como ayer, a todos, abrazarnos, querer, estar, bueno, nos vuelve humanos. Bueno, eso es lo que nos va a ganar. Eso va a ganar. Perfecto. Vos decís, en esta época que estamos viviendo, que hay espacio o hay lugar o es una necesidad que haya unificación, que haya una central obrera, una sola central obrera. En los 90 nos fuimos a la CGT. Sí. Antes se fue a la CGT. Construimos una herramienta con otros sindicatos del sector privado, que sea más colectivo, donde los trabajadores tienen que ser protagonistas, donde estamos viviendo la tradición de Menem, la tradición de la CGT,
y construir algo que pueda contener a todos los trabajadores, no solamente los que teníamos trabajo, ¿no? Hoy pasaron muchos años, nos dividimos nosotros por cuestiones, y hoy estamos viviendo una etapa donde se empieza a discutir la unidad de la 2 central o la unificación de la 2 central obrera, poner el título que quieras. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde te la ¿Qué hay que banques? hacer? Vamos hacia donde podamos. Pero primero, para mí la CGT sumo. Sí. Era la clase trabajadora. En 1930 hasta 1990, ¿no? La CGT era una, pero se dividía en corrientes que duraban 2 o 3 años, pero todos peleaban con una estructura de pensamiento que la representación tenía sentido. O sea, eran representantes de los trabajadores. La CGT se afilian los sindicatos, no los trabajadores. Había una representación. Es como los partidos del sistema. Había representación, se creía en eso. Ahora, en el 89, en el 90 se produce la crisis con Menem, pero en el 89 explotó, implosionó, fracasó, nos derrotaron, lo que quiera, la mejor idea que había sido parida por los trabajadores, que era el socialismo. En 1848 el manifiesto, la sociedad, era inexorable que el capitalismo devenía en socialismo. Cada uno tenía, desde la confirmación de la rebelión de la Comuna de París, desde lo que fue la revolución del 17, en México insurgente, lo que significó todas las revoluciones, era inexorable el socialismo, socialdemocracia, social cristianismo, socialismo real, socialismo chino, ponerle lo que quieras, pero era siempre eso, era inexorable. Ahí nos dijeron, se acabó la historia, se cayó, no existe más. No es una crisis solo de Argentina, fue mundial. Y tras Cartón, en la Argentina aparece un tipo que tergiversa y dijo, bueno, todo lo que tiene que ser estatal lo vamos a privatizar. Y vino a hacer todo lo contrario de lo que hizo. Y los dirigentes sindicales, paridos por la dictadura genocida, esos dirigentes dijeron, ahora que hay un gobierno peronista, vamos a hacer lo que el gobierno quiera, cuando es al revés. Tendría que decir, ahora que hay un dirigente que dice que el peronista tiene que hacer lo que los trabajadores queramos. Claro. Es al revés. Claro. Bueno, así que fue difícil. Entonces, a partir de ahí, vivimos una experiencia que es empezar de nuevo. Y no fue una central que armamos. No. Congreso. Un congreso. Convocamos a los trabajadores. Congreso, unificar, discutamos, abramos. ¿Qué somos trabajadores? Estatales, privados. El tipo que tenía una obra social, lo echaban del laburo y al otro día no tenía más obra social. Y hoy había pagado 20 años. ¿Cómo? Estos sanatorios son míos, los pagué yo y resulta que no me pueden atender. ¿Cómo es joda esto? Sí, era joda. La insolidaridad, todo ese sistema se cayó. Entonces, la crisis fue grande. Por eso surgió el Congreso. Del Congreso empezó a unificarse, hubo muchas experiencias y terminamos en el 96 haciendo una nueva central, la Central de los Trabajadores de la Argentina, con afiliación directa. La CGT se afilia en sindicatos, es una coordinadora de sindicatos, de representantes. Nosotros somos una central de trabajadores, no estamos en contra de la organización. Si una organización con su máxima asamblea se afilia a la CTA, bueno, reconocemos que pasan todos en orden, pero se pueden ir. De hecho, existen organizaciones que están afiliadas y otros trabajadores están afiliados a nuestra central, así que somos respetuosos. Empezó todo un proceso. Todavía existe, miércoles. Tenés que remontarte a antes. A fines del siglo XIX, la única central que duró tanto fue la Fora.
No hay ninguna central que haya durado tanto como la CTA. Y todavía, vos decís, se dividieron. No, en realidad crecimos tanto que fuimos dos. Claro. Fue tanto que fue. Sí. Y hubo dos, lamentablemente. No se bancaron la democracia. La CTA no se divide por ninguna otra cosa. No se dividió porque hubo un sector que no aceptó el resultado electoral. Es prácticamente eso. No se aceptó la democratización, lo que había dado las urnas, eso es lo que no se aceptó. Y el poder, en ese momento, el Ministerio de Trabajo reconoció a la que no aceptó el voto de la gente. Mirá qué casualidad. El ministro dijo, ganaron esto, los que no ganaron. Así que hay que ir a buscar a la verdad, a dónde está. Para la CTA, ¿cuánto tiempo ya hace que está? De 30 años. O sea, todavía está dando vuelta. Quiere decir que está inconcluso esa respuesta. Está la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, está la UTEP, que es una nueva experiencia de trabajadores de la economía popular. Son experiencias que demuestran que eso que dijimos, ¿no? La nueva fábrica es el barrio, la nueva realidad, afiliación directa, elección directa. Las confederaciones no sirven, es una mentira. La confederación es para que vayan los representantes. Hay unidad de clase. Es una confederación de dirigentes. No, eso no. Eso no tiene nada que ver con la necesidad de unificar a la clase. Yo tenía alguna duda. Digo, ¿será tan así esto de que las representaciones después de la caída del campo socialista no se necesita tanta intermediación? Está cuestionada la intermediación, lo de los partidos políticos, lo de los sindicatos, porque uno tiene duda en eso, ¿no? En aquella época, la burocracia dentro de la CGT, el bandorismo, ¿qué decían los patrones? Arreglen con nosotros que si no vienen los zurdos, ¿no? Miren que vienen los revolucionarios, entonces arreglen con nosotros, pero conseguían cosas para los trabajadores. La intermediación rendía fruto. Los partidos políticos igual. Bueno, hoy no. Hoy ya no necesitan esos intermediarios. Sí necesitan una complicidad de los dirigentes que se volvieron empresarios. Eso, la mayoría de la CGT es eso, ¿no? El poder de Andrés Rodríguez no es la cantidad de afiliados en ATE, es la cantidad de empresas y negocios que tienen. Lo mismo en la mayoría de ellos. Entonces, es un cambio cualitativo. Ahora, esa intermediación es solo en nosotros, no, también en los patrones. Es una cosa, ahí dije, no nos equivocamos. La CTA, ¿cuándo surgió? Como expresión en el 92. Tardamos, primero fuimos Congreso, CTA. En el medio de la crisis, cuando el 19 y 20 de diciembre cambiamos el gobierno de la Rúa y dijimos basta de todo el sitio, se terminó la dictadura y empezó Duhalde con la devaluación. El 29 de mayo del 2002 hicimos un paro nacional que volteó esa perspectiva de Duhalde de ser reelecto, ¿no? Que desestabilizó. La CGT estaba toda a favor de la devaluación, la UIA, todo eso. Hicimos el paro nacional con lo que éramos, nos recibimos de central, nos reconoció el enemigo, pero entre ese día y al mes y medio después, donde mataron a Maxi y a Darío, que fue realmente una actitud desesperada de frenar esa rebelión, cuando hicimos la marcha de repudio, que fue la más grande a la semana siguiente frente a los asesinatos, Duhalde convocó a elecciones. Se dio cuenta que no podía ser electo presidente y convocó a elecciones. Terror y división del campo popular. Nos pasó como en el 27 de junio. Fuimos capaces de voltear el gobierno, pero no gobernar nosotros. Por eso salió el que se vayan todos. No nos unimos por una propuesta de gobierno.
Bueno, fue una oportunidad. Pero yo quiero que reflexionemos. Entre ese día del paro del 29 de mayo y el día que asesinaron a Maxi Darío, se formó la AEA, Asociación de Empresarios Argentinos. Ya no es la UIA, ya no es la Sociedad Rural, ya no es la Federación Agraria. Siguen existiendo, como los sindicatos. Pero es AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos. Busquen ahí, busquen en Google y van a salir todos los empresarios. Están todos. Ellos también tuvieron que ir a discutir individualmente su reconstrucción. Y hoy son los que gobiernan la Argentina. Con la bendición de la Embajada de Estados Unidos, y en el gobierno le ponen los ministros a Milei. Son los que Macri, como empresario, le abrió la puerta en el 15 ganándole la posibilidad, y son los que están hoy gobernando y haciendo negocios. Esos ganan con la devaluación, con la inflación, con la estabilidad. No tienen problemas, ellos ganan siempre, porque han logrado organizarse como empresarios, como una clase, como lo que son. No es la representación de las empresas, son los dueños de las empresas. A la final de ahí dije, miércoles, hicieron una CTA 10 años después, pero de los patrones. Claro. Bueno, ahí está la verdad. Es la asamblea de los empresarios contra la asamblea de los trabajadores. Lo que pasa es que estamos atrasados. La asamblea de los trabajadores está todavía muy mediatizada, porque hay mucho poder ahí, ¿eh? Ahí hay poder. Y nos reprimen, nos asustan, nos corrompen. Hay muchas cosas, pero porque ellos saben que si nosotros logramos esa unidad de clase, podemos aportar. Con una diferencia, debo decir, ya que estamos así para soñar cosas, ¿no? Dos cosas, por ahí, como para ir dejando preguntas para más adelante, porque esto abre toda cuestionamiento, ¿no? Bueno. La primera, que ya no es solo de clase. Yo siento. Que no es solo de clase. Sí. Nosotros durante un siglo y medio dijimos la clase obrera el poder. Es eso. Sí. Es el Estado de los proletarios. De distintas maneras. Lo que para otro era eso, socialdemocracia, el cristianismo, la revolución, como los comunistas, etcétera. Nosotros, el peronismo, dijimos socialismo nacional, era nuestro socialismo. Y fue una revolución de trunca en el 55 por eso, ¿cierto? Y soñábamos con eso, y por eso el 73 fue ese triunfo. Y por eso tuvieron que hacer un genocidio, un poco de pavo, para meternos el terror. Entonces, pero era la clase, era la clase. Por suerte nos permitió defender eso. ¿Seguirá siendo la clase? Sí. ¿Solo la clase? No. Es algo más importante, la clase en los pueblos, y los pueblos son más complejos. Hoy es la revolución de los pueblos, es eso, los pueblos originarios. Fíjate, Evo Morales, antes de asumir en el Palacio de Quemado, en la puerta de Tiahuanaco dijo, se acabaron 500 años de resistencia, vamos por 500 años de gobierno. Y la cordillera de los Andes, papito, hirvió, y hoy los pueblos originarios son protagonistas de la construcción del futuro. Las mujeres no es solamente trabajadoras, son mujeres. Tienen una particularidad esencial, tienen una visión, el futuro es mujer. Tienen que ver con otras cosas, ya no es solamente mujeres trabajadoras. El 8 de marzo surgió de la lucha de las trabajadoras, pero es algo más, es el pañuelo verde, es la igualdad, es la dignidad, es la fraternidad, es la humanidad. Los jóvenes, el ambiente, lo que significa la pelea por la naturaleza, cómo nos integramos, somos parte de eso. Es otro tema, ya no alcanza con la clase, está en destino a la humanidad. Y yo creo que estamos en un momento bisagra. Algunos pueden ser pesimistas o optimistas, esto, viste, esas cosas, eso está así, ¿no es cierto?
Pero yo aprendí a ver en la historia que cada transformación científica, tecnológica en el mundo, hubo cambios que fueron crisis y cambios fundamentales, pero cada vez que se estabilizó terminó habiendo más humanidad que antes. El propio capitalismo, vos lees a Charles Dickens, que es un escritor inglés que contaba cómo era la producción en Inglaterra, te cuenta que era el infierno en la tierra alrededor de las nuevas empresas, de las nuevas industrias, de las empresas textiles. Venían los campesinos, se ponían afuera, no tenían ni casa, entraban, salían con las manos cortadas, era un desastre eso. Y sin embargo el capitalismo parió el socialismo, la mayor potencialidad. Bueno, hoy estamos en una revolución tecnológica impresionante. Dicen que la computadora con física cuántica va a ser a la computadora actual lo que es el teléfono celular al teléfono de manija. Así que imagínate lo que va a significar. Ya no va, ni celular vas a tener que necesidad dentro de poco. Es impresionante el desarrollo de inteligencia artificial, impresionante la tecnología. ¿Por qué tiene que ser mala? Depende de quién la conduzca, como siempre en la historia de la humanidad. Bueno, y hay transformaciones. Yo creo en que depende quién, es la disputa que hay. ¿Estamos a un punto de una guerra nuclear o del salvataje de la humanidad? Estamos ahí. Son los momentos de cambio. En el mundo, cada vez que hubo transformaciones en el capitalismo, hubo revoluciones. Nosotros fuimos patria cuando España empezó a cambiar por Francia. Se pelearon allá arriba y estuvo la revolución de Haití, estuvo el México, estuvo el Chuquisaca y estuvo acá 1810. Por eso, cuando los grandes se pelean, cuando pasaron de Francia a Inglaterra, hubo la revolución rusa, México insurgente, Irigoyen y la reforma universitaria, Perú. Cuando pasó de Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el mundo, el centro de poder, bueno, hubo otro nicho. Hubo pueblos africanos, hubo transformación china en esa época. Ahora hay un nuevo cambio. Claro que es difícil ver ese león herido que está en el norte, que está perdiendo. Bueno, es un león y está herido, así que te pega un manotazo, te puede mansurrar a nosotros, pero al mundo no. Ya es otro mundo. Y esta vez se está trasladando el centro del mundo de un país a otro, no. Se está trasladando de un hemisferio a otro hemisferio. Esta es la primera vez. Y se está trasladando de un hemisferio donde vive la mayor parte de la humanidad, donde hay otra filosofía, donde hubo imperios que están despertando, los chinos, los indios, los persas. Es otra cosa, viene otro mundo, otra humanidad. Y sí, yo apuesto a eso. Entonces el poder es no solamente la potencialidad, sino es tu voluntad organizada para construirlo. O te comes el verso de que ellos son los que siempre te ganan, o empezás a ver que tu poder está alrededor del abrazo con tus compañeros, con tu clase, con tu pueblo, y empezás a construir el camino para resolver. Y ese es el camino. Bueno, tremendo. Sí, la verdad que obviamente yo me quedaría más horas para charlar, es un montón de cosas más que me quedan en el tintero. Lo que me cometí un error de escribir y anotar lo que vos decías para hacerte pregunta, pero ya vamos a seguir. Pero te voy a hacer dos preguntas. Que en realidad voy a tratar de sintetizar con una sola palabra. Primero, Palestina. Es un dolor, un dolor. No, es el símbolo claro de la inhumanidad total. Es un cachetazo cotidiano. Ahora, es impresionante porque es como estar viendo todos los días. Yo lo comparo a cuando los pibes que se mueren de hambre acá. Vos sabés que hay pobreza, tenés que negarlo para seguir sobreviviendo. Y Palestina, estar ahí, y te estalla, y te estalla, y te estalla.
es el permanente sacudirnos de nuestra debilidad, de la inhumanidad. Es así. Es como si todo lo que nosotros vivimos la dictadura genocida, ¿no? Y teníamos que ir a comer, ir a laburar, estar con la familia, ir a la cancha, que yo y vos sabías que había gente en los centros clandestinos. O sea, vos convivís con la inhumanidad. Y bueno, es Palestina, es esa señal. Estamos perdiendo ahí todos los días. Es un dolor, no se puede aceptar. Ahora, uno frente a eso se paraliza y denuncia nada más, o todos los días organizás una alternativa. Y hay que pelear. Y hay que pelear en cada uno de los lugares. Peleamos por Palestina, peleando por toda la humanidad. Ahora, claro, no por casualidad, por más que lo oculten, están denunciados como genocidas. Y eso es así, no tiene nada que ver con los judíos, todo verso. Sí, sí. Eso es un Estado sionista, no un pueblo judío que soñó cuando llegó ahí con hacer kibbutz, con hacer socialismo, e integrarse con los pueblos, etc. Así que es una pulseada que está adentro nuestro. Así que sí, claro, es una demostración cotidiana de nuestra debilidad. Y lo último para terminar, porque fuiste protagonista estos días, Cristina Fernández. Bueno, creo que a Cristina, más allá de la discusión de cuál es su rol político, de lo que significa y demás, hoy hay una clara persecución para impedir que sea la expresión electoral de la tercera sección electoral cuando dijo yo voy a hacer, hubiera sido el canal, el cauce donde se hubiera expresado el inicio de la derrota de Milei. Al no ser ella, bueno, deja al desnudo la crisis dirigencial. Los dirigentes que hoy tienen que decidir cómo se canaliza eso, bueno, vienen de dejar de lado las PASO. O sea, no quieren que la gente decida. En vez de haber unidad con PASO, con internas, que es que la gente con su voto democratizadamente vaya acomodando los melones de la diferencia, resolvieron que no. Y ahí tienen la crisis dirigencial ahora, están empezándose a reunir, y ahora ¿cómo van a hacer? Antes nadie podía discutir esa figura, ahora todos son discutibles. Bueno, ¿y cómo se va a resolver? Bueno, que elija la gente, no hay paso. Ahora los dos votaron, todos votaron eso. O no aceptaron la boleta única por categoría, que hubiera sido la misma elección, un solo día, en un solo lugar, y vos hubieras podido tener todas las alternativas, con todas las internas, sin ningún problema, y hay un solo día de elección, porque somos un solo pueblo y porque queremos ser una sola nación. Esa era la confrontación, no la división allá arriba y la dispersión por abajo. Entonces, me parece que es lo que hace es mostrar dos cosas. Primero, que lo de Cristina tiene un sentido claro, que no haya un cauce de la rebelión contra Milei, que hubiera sido una expresión en la tercera sección electoral. No sé en todo el país, evidentemente, pero sí acá. Y lo segundo, va a profundizar y demuestra la crisis dirigencial que hay, porque tienen que resolver sin la gente. Estás en Lanús. En Lanús. En Lanús, mi patria chica. Lanús se forma y le dan el reconocimiento de la autonomía en 1944. Ahí está. Ahí el general Perón, ahí cumplimos 80 años, hay una fotito ahí, ¿no? Donde Lanús, está Farrell, que nació en Lanús, y Perón entregando la autonomía el 29 de septiembre de 1944. ¿Cómo se llama el partido en ese momento? Lanús, no, Lanús venía peleando
la autonomía de 1904 cuando se forma Avellaneda. Éramos todo Avellaneda. Antes habíamos sido Barracas al Sur, antes habíamos sido Quilmes, o sea, venimos de esas reparticiones, y antes los Pagos de la Magdalena, que eran de acá hasta la Magdalena. Es interesante eso, vos sabés que los Pagos de la Magdalena es la única mujer que venía entre los conquistadores, por eso se llama así. Bueno, ¿qué nombre le pusieron? Partido 4 de Junio. Partido 4 de Junio. Nación peronista. Estructura peronista industrial. Los trabajadores, los frigoríficos, las industrias textiles. Era impresionante. Las metalúrgicas, ¿no? En el 55 se volvió a poner la luz. ¿Por qué la autonomía se pedía por la luz? Bueno, fue un lapso. Pero se ocultó de que acá era Avellaneda, las grandes marchas por el 17 de octubre salieron de acá, de Valentín Alsina, de Avellaneda, de Lanús. Bueno, en ese momento, ¿sabés cuál es el distrito que mayor votos tuvo el 24 de febrero de 1946 la fórmula Perón-Quijano? El Partido 4 de Junio, en el Gran Buenos Aires. Bien, peronista. Ganó Grindetti. Ganó con ese aluvión de Macri, Vidal en el 15. Y volvió a ganar en el 19. Eso fue peor. Ahí decidimos juntarnos. Ahí pusimos internas. Fuimos listas distintas. Convergimos, discutimos, hicimos interna en el 19, en el 21 y en el 23 fuimos 4 candidatos a intendente y nos respetamos. Los 4 nacimos en Lanús, vivimos en Lanús y vamos a morir en Lanús. ¿Tenemos matices? Sí, pero no queríamos ni que Kraber, actual jefe del CIDE, ni Grindetti, cajero de Macri, que viven en la capital, gobiernan nuestro territorio. Y ganamos. Ganamos porque recuperamos esa mística. Y lo hicimos democráticamente. Hoy estamos gobernando y sé que vamos a ganar, pero vamos a mantenerlo y vamos a profundizar. Ahora hay que hacer que la gente participe y se empodere cada vez más. Ese es el desafío que tenemos, resolver los problemas. Pero no quiero decir que esto es un ejemplo para todos, pero sí hay que hacer. Sin participación democrática, sin la decisión del pueblo para que acomode los melones, no se resuelven las internas en una pieza. Ahí ganan los intereses económicos. Por eso hay quienes están jugando a que haya que ser reelecto siempre, porque si no son reelectos, bueno, así que hay que apostar a que sea el protagonismo del empoderamiento de nuestro pueblo y que permita que eso se resuelva. ¿No podemos equivocar? Sí, no podemos equivocar, pero cobraremos y pondremos que no perder y jodernos por lo que se equivocan otros, eso nunca más. Gracias, Víctor. No, gracias.